El EP maldito de Aspera. Aspera es una banda argentina de metal bizarro, pionera en mezclar el heavy metal con el humor escatológico, la crítica social y una dosis brutal de absurdismo. Con títulos como La Concha de Dios, Hijo de Puta, Viaje al Centro de la Verga o Garcha 2 por todos lados, entre otros, rompieron todos los moldes de lo políticamente correcto en la escena del metal nacional. Para algunos, son solo una joda. Para otros, una forma de catarsis cultural. Pero hay un disco, uno que no figura en Spotify, ni en YouTube, ni en ningún rincón del under. Un EP con 4 temas prohibidos. Un material que, dicen, nunca debió ver la luz. Y yo lo encontré. Me llamo Matías, el apellido prefiero reservarlo, tengo 28 años y vivo en Morón, zona oeste del conurbano bonaerense. Laburo de técnico en informática, aunque la mayoría del tiempo lo paso en casa, tirado frente a la PC, navegando foros viejos, canales oscuros de Telegram y escuchando música del under. Nunca fui muy sociable, y menos después de la pandemia. Pero si hay algo que me conecta con la realidad, es la música. Y dentro de todo lo que escucho, Aspera tiene un lugar muy especial. Me gustan por lo grotescos, sí, pero también por lo que esconden. Hay algo en sus letras, en su puesta en escena, que no me cierra del todo. Algo incómodo. Como si la joda ocultara otra cosa. Una noche, después de unos fernets terminé en pedo, le escribí a un chabón en Reddit que decía tener grabaciones inéditas de bandas bizarras argentinas como Aspera o Violación Auditiva, entre otras. Me contestó con una frase que todavía tengo clavada en la cabeza. Si de verdad querés entender Aspera, anda un sábado a la feria de San Telmo. No preguntes. Solo busca lo que no tiene nombre. Todo empezó en la feria de San Telmo. En uno de esos puestos había un puesto turbio de discos usados, vi un sobre negro, sin nombre, sin logo. Solo una calcomanía con el símbolo de Aspera, dibujado a mano con virome. ¿Cuánto está? Pregunté. Eso no se vende. Si te lo llevas, no vuelvas. Me dijo el tipo, mientras miraba hacia atrás como si alguien lo estuviera observando. Le dejé 2,000 pesos, me lo guardé en la mochila y me fui. Cuando llegué a casa, abrí el sobre. No había arte de tapa ni créditos. Solo un CD con marcador rojo que decía: EP número 666, Los 4 del Infierno. Paso el archivo que contenía el EP a la PC, una vez que pasé todo abro la carpeta donde pase las canciones y observo que las canciones tenían títulos raros, pero no hubo problema debido a que los discos como sus canciones tienen nombres grotescos, pero en este cada una era más perturbadora que la anterior. No por la música, eso era puro Aspera, riffs sucios, voces deformadas, letras bizarras, sino por lo que pasaba mientras sonaban. Tema 1, Olor a Verdad. Apenas empezó a sonar, noté que la mezcla era distinta. Las guitarras estaban afinadas más bajo, como si vinieran de una cueva. La batería sonaba ahogada, como grabada bajo agua podrida. El riff principal era simple pero hipnótico, con una voz de fondo que no era la de Richard Aspero, sino algo más grave, algo que hablaba al oído, en susurros. Las letras eran difíciles de entender, pero en una parte, claramente se escuchaba: cagás en vida lo que no bancás en muerte. De pronto, las luces del cuarto empezaron a parpadear. Un olor a podrido invadió el ambiente. Como si alguien hubiera cagado adentro del placar. Y ahí fue cuando escuché mi nombre, no cantado, sino gritado entre llantos, en una voz de mujer que no reconocí. Tema 2, Misa de Ano. Más allá de lo repulsivo del título, este tema tenía una atmósfera ritualista. Arrancaba con una grabación ambiente, pasos arrastrándose, cadenas, algo goteando. Luego entraba un bajo con un ritmo tribal, como una marcha fúnebre tocada en un baño público. De fondo, un coro satírico repetía algo que sonaba como un canto gregoriano, pero modificado. La letra, si se la podía llamar así, era una parodia oscura de una misa católica, con frases como: el chori es mi cuerpo, el fernet es mi sangre. En cierto momento, la computadora se reinició sola y en la pantalla apareció una imagen, la banda tocando en una iglesia abandonada, con la gente bailando desnuda, en trance, e iluminado con velas negras. El público estaba desnudo, pogueando con una actitud como si estuvieran poseídos. En el piso, una cruz invertida hecha de chorizos parrilleros humeaba como si ardiera desde adentro.
Uno de los integrantes tenía la cara completamente derretida, como plastilina al sol, pero se reía con la boca abierta hasta las orejas. Tema 3. El último ferno en la Tierra. Este tema rompía todo. No tenía estructura. Era un caos de riffs, gritos distorsionados y efectos al revés. Todo parecía improvisado, pero era demasiado perfecto para hacerlo. Lo peor era que no terminaba. No importaba si pausaba el reproductor o cerraba la compu, la canción seguía. Incluso al sacar los auriculares, el sonido seguía retumbando en las paredes, como si se hubiera colado en los cables de la casa. La voz de Richard ya no era su voz. Era algo más profundo, como un animal enfermo hablando desde adentro de un ataúd. El fernet entra por la garganta y después te arranca el alma. El tema tenía un loop infinito. Nunca terminaba. Aunque cerrara el reproductor, el sonido seguía. La voz de Richard áspero se distorsionaba en algo que no era humano. En el techo aparecieron manchas negras con forma de calavera. Empecé a vomitar. Pero no era vómito normal, era sangre y pelo humano. Tema 4. Asperavirus. Este no lo escuché completo. Solo intenté abrirlo, y fue suficiente. Apenas toqué el archivo, la luz del monitor se apagó, y el gabinete de la computadora empezó a zumbar como si tuviera adentro un enjambre de abejas endemoniadas. Cuando la pantalla volvió, la carpeta ya no era la misma. El archivo original se había multiplicado. Había decenas de copias con nombres distintos. Cada vez que alguien escucha ese último tema, desaparece. Literal. Hay foros ocultos donde los fans reales de Aspera comentan sobre este EP como si fuera una especie de culto. No era música. Era un llamado para que alguien lo escuchara. Y alguien lo hizo. Dicen que la banda lo grabó todo en una sola noche. Nadie recuerda exactamente cómo empezó la sesión, ni quién trajo las letras, ni por qué terminaron encerrados más de 7 horas sin parar. Las cámaras de seguridad del estudio se cortaron justo antes de la primera toma. Solo quedó audio, pero lleno de estática, gritos y una especie de respiración pesada que no se identifica con ninguno de los músicos. A mitad del tercer tema, Richard empezó a convulsionar. Se cayó al piso, golpeando la cabeza contra un monitor, y cuando los técnicos corrieron a asistirlo, se incorporó solo, con los ojos en blanco y la mandíbula desencajada para terminar la cuarta canción. Una vez que se finalizó de grabar todo. Ahí habló. Pero no era español. Ni siquiera parecía una voz humana. Era como si otra cosa estuviera usando su cuerpo, arrastrando las palabras con una furia imposible de imitar. Los que estaban presentes dicen que repitió una misma frase varias veces, con una voz más grave cada vez, como un eco que se metía bajo la piel. Uno de los técnicos la grabó en su celular antes de salir corriendo del estudio. Años después, alguien la tradujo del latín y decía: Et ictiscum, qui ex inferno natus est, ave homine destrui non patest. Y este CD, que ha nacido del infierno, no puede ser destruido por el hombre. Apagué la compu. Desinstalé todo. Quemé el pendrive en el patio. Incluso tiré el parlante por la ventana. Pero esta mañana, cuando me desperté, el tema sonaba desde la radio de un vecino. La misma voz distorsionada. El mismo ritmo infectado. Y lo peor era que tarareaba. Como si lo hubiera escuchado toda la vida. Como si ya lo conociera. Fui al celular. El archivo estaba ahí otra vez. Y el nombre había vuelto a cambiar. Ya no decía nada en castellano. Solo una frase en latín, escrita con símbolos extraños. Et ictiscum, qui ex inferno natus est, ave homine destrui non patest. En la tele una frase con letras rojas como la sangre y escritas con bronca decía: si lo borras todos los archivos, entonces los archivos te borran a vos. Y entonces lo entendí. No importa cuántas veces lo borres. No importa si lo rompes, lo prendes fuego o lo olvidas en una feria polvorienta. Porque no es un disco. Es un llamado. Y ya te escuchó. Dicen que si escuchas los 4 temas completos, te borras. De todos lados. De todos los recuerdos. Como si nunca hubieras existido. Como si el disco necesitara ocupar tu lugar. Y yo ya escuché 3. Y 1 segundos del cuarto. Y en mi cabeza, los riffs todavía suenan.